acerca de este pasaje. Una de las últimas palabras que Cristo le da a sus discípulos antes de el momento de su crucifixión. Una de las últimas palabras que Él le da a sus discípulos antes de morir. Así que hay un mensaje importante. Y el Señor Jesucristo, a través de estas palabras, le dijo a sus discípulos que todo verdadero creyente está unido de forma vital con Cristo. Recordemos lo que hemos visto en las predicaciones anteriores. Jesús es la vid, ¿verdad? Todos conocemos una vid, ¿verdad? Aquí los hermanos hicieron una vid muy bonita. La vid es el árbol y Jesús dijo: yo soy la vid. Ustedes son los pámpanos. Recuerden que los pámpanos son las ramas que llevan el fruto, ¿verdad? Entonces Jesús es la vid y nosotros somos las ramas o los sarmientos. Todo verdadero cristiano, porque recuerde que en el mundo en el que estamos hay cristianos que no son cristianos, por ahí falsos cristianos o cristianos como la película de La Secreta, ¿sí? Encamuflados, cristianos de cuatro paredes, pero después no. Pero según este pasaje, todo verdadero cristiano está unido de manera vital a Jesús, y esa unión le transmite la vida, y esa unión permite que nosotros demos fruto. Amén. Esa unión que nosotros tenemos con Jesucristo nos permite tener una vida fructífera. Así que todo verdadero cristiano, por el hecho de estar unido a Jesús, da como resultado fruto. Y si no da fruto, según este pasaje, según las palabras de Jesús, no es un verdadero creyente. Eso es lo que está diciendo Jesús en este pasaje. Si no da fruto, no es un verdadero creyente, porque el verdadero creyente está unido a Jesús y de manera automática, como consecuencia de esa unión, su árbol, su vida comienza a fructificar. Recuerden lo que Jesús dijo: el árbol se conoce ¿por qué? Por sus frutos. El versículo 8 de este capítulo 15 dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Ahora, pastor, vamos a recordar, ¿de qué fruto estamos hablando? ¿Será ganar almas? Dijimos que no. ¿Será que fruto es venir aquí a congregarnos? No estamos hablando de ese fruto. ¿Será que fruto es tener una buena empresa y tener una facturación elevada económicamente hablando? No. ¿Será que dar fruto es tener a Matías, tener a Ariadna y sígale sumando? Tampoco. No estamos hablando de ese fruto. A ese fruto no se refería Jesús. Yo le voy a explicar un poco mejor. Vamos a preguntar: ¿qué produce un manzano? Todos están de acuerdo, ¿verdad? Un manzano produce manzanas. ¿Qué produce un naranjo? Un naranjo produce naranjas. ¿Qué produce una vid? Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué produce la vid? Produce uvas. Ahora vamos a hacer
una ecuación sencilla, una regla de 3. Si Jesús es la vid verdadera y nosotros somos sus ramas, porque fuimos injertados en él, entonces, ¿qué debemos producir nosotros? Pues Jesús. Si un manzano produce manzanas, una vid produce uvas y Jesús es la vid, entonces ¿cuál es el fruto que debe salir de esa vid? Jesús, no es más. Eso es lo que nosotros debemos producir. ¿Y cómo se reproduce Jesús? Bueno, lo que quiere decir el Señor con esto es que nosotros debemos producir a Jesús reflejado en nuestras vidas. Es decir, su carácter, lo que es Jesucristo. Y ese precisamente es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es Jesús. Ese es un retrato de Cristo. No hay ningún ser humano que tenga esas características. Esas son las características de Cristo. Así que cuando hablamos de dar fruto, estamos hablando de reflejar la vida de Jesús en nuestra vida. No cuando estamos aquí en el templo, en el lugar de culto, hermano, en nuestra vida, en nuestro ser, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos reflejando a Jesús en medio de nuestra vida. ¿Sabe, mi querido hermano, que se pueden hacer muchas cosas que los cristianos normalmente hacen sin ser un verdadero cristiano? ¿Sí lo sabía usted? Se pueden hacer muchas cosas que los cristianos normalmente hacemos sin ser un verdadero cristiano. Por ejemplo, venir al culto. Cualquiera puede venir al culto. Levantar las manos y cantar. Cualquiera puede levantar las manos y cantar. Vestir de forma decorosa, recatada, eso también lo puede hacer cualquiera. Abstenerse de una vida de vicios, de malos hábitos, hermano, eso lo puede hacer también cualquiera. Es más, yo conozco gente de admirar, que es hasta más organizada y tienen excelentes hábitos. Salen a correr, leen todos los días, se toman 1 litro de agua, ¿sí? Tienen su plato bien equilibrado, las verduras. Y a veces nosotros que somos cristianos no hacemos eso. O sea, alguien puede hacer cosas que aparentemente pueden parecernos frutos. Cualquiera puede leer la Biblia. Es más, hay gente con un elevadísimo conocimiento de la Biblia, pero eso no quiere decir que sean discípulos de Jesús. Eso no quiere decir que sean cristianos. Aclaro, estas son cosas que los cristianos hacemos porque nos congregamos, porque levantamos las manos, cantamos, porque tratamos de vestirnos de una manera que a Dios le agrade, porque tratamos de vivir una vida que a Dios le agrade, porque nos abstenemos de ciertas cosas, porque entendemos que somos templo del Espíritu Santo. Leemos la palabra, oramos. Son cosas que los cristianos hacemos, pero hermano, pueden llegar a hacerlas aún los que no son creyentes y los que no están conectados de manera vital a la vid. Pero quiero decirle otra cosa, que sí es imposible
Nadie es capaz de reflejar a Cristo en su vida sin ser un verdadero cristiano. Nadie puede reflejar en su vida, en su carácter, este fruto espiritual: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Nadie lo puede hacer si no está conectado de manera vital a Jesucristo. La única forma de reflejar a Cristo en nuestra vida es estar conectado y permanecer en Él. Ese proceso de reflejar a Cristo en nuestra vida es un proceso gradual. Es decir, no te vas a parecer a Cristo, no vas a reflejar a Cristo en tu vida en su totalidad de la noche a la mañana. Nadie lo puede hacer. Es un proceso gradual. No ocurre de un momento para otro, y eso lo podemos ver en la ilustración que Cristo hace y los niveles de producción. ¿Recuerdan lo que hablamos? El que no lleva fruto, el que lleva fruto, el que lleva más fruto y el que lleva mucho fruto. Es un proceso gradual. Vimos también cómo la rama, el sarmiento o el pámpano que no lleva fruto es quitado o pasado por la disciplina por causa del pecado, porque el propósito de Dios, hermano, para todos es que reflejemos su vida en nuestra vida. Empezando por los amigos que están aquí. El propósito de Dios es que todos nosotros nos parezcamos cada día más a Él, porque eso es lo que el mundo necesita: seres a la imagen y semejanza de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Pero miren lo que dice el verso 2. Dice: toda rama o todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo corta, pero toda rama que da fruto, lo limpiará. Y mire lo que dice la Nueva Versión Internacional. Dice: toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Quiero decirle, amado hermano y amada iglesia del Señor, si su vida ya produce algún fruto, Dios va a intervenir para podarlo. ¿Cuántos dicen amén? Si su vida ya produce algún fruto, es decir, tú ya te estás empezando a parecer a Jesús, no en su totalidad, porque es un proceso gradual. Si tu vida ya ha empezado a producir algún fruto, Dios no te va a dejar tranquilo. Dios va a intervenir para podarte. Y esas son las cosas que uno no entiende, porque el secreto del labrador, que es Dios, para lograr más consiste en menos. Para que des más fruto, ¿qué va a hacer? Va a pasarte la tijera. ¿Qué significa podar? Podar significa aligerar. Podar significa reducir. Podar significa cortar. ¿Y por qué eso? Bueno, los que saben un poco de vides y de toda esta industria de la viticultura, debido a la tendencia que tiene la vid de crecer exageradamente. Si usted deja una vid y no le hace nada, hermano, eso crece y se mete por donde se pueda meter.
porque ella no tiene límites. Debido a esa tendencia que tiene la vid de crecer exageradamente, hay que cortarle mucha madera, porque si no se poda, se puede volver tan frondosa que el sol no llega a los brotes y el fruto pierde calidad. Entonces pasa un fenómeno. A lo lejos usted dice, ¡guau! Eso está frondoso. Pero cuando va el labrador, el dueño de la viña, a mirar el fruto, encuentra muy poco fruto. Como decimos por ahí, mucho tilín, tilín y nada de... Sí, mucho por fuera, pero realmente muy poco por dentro. Así que el labrador, para que esa vid produzca más fruto, decide podarla. Y seamos sinceros, hermanos, si podar es cortar, los cortes duelen. ¿O a cuántos no le duelen los cortes? Los cortes duelen. Para que nosotros nos parezcamos más a Jesús, hay muchas cosas de nuestra vida que deben ser cortadas. Así como en la vid, nosotros necesitamos ser podados. ¿Y sabe cómo hace Dios esto? Lo hace a través de las pruebas. Diga conmigo, prueba. Bueno, Dios las usa para podarte, para que te parezcas más a Jesucristo. Y hay algo particular, hermanos, y es que el mismo cuchillo que el labrador usa para cortar una rama que no sirve, es el mismo que Dios usa para podar la rama que sí está dando fruto. El mismo. En otras palabras, las mismas pruebas que atraviesan los inconversos, los no creyentes, los no cristianos, son las mismas pruebas que atraviesan los creyentes, los cristianos, los que están conectados a la vida. ¿Cuántos dicen amén? A veces no lo pensamos, pero hermanos, es lo mismo. La diferencia es que tienen razones de ser o propósitos distintos. Entonces, si usted está aquí porque de pronto alguien le dijo, vaya a la iglesia porque se le van a acabar las pruebas, hermano, me toca desmentir esa gran mentira. Porque las mismas pruebas que tienen los que no creen, las tenemos nosotros. Las mismas pruebas que tienen los impíos, los que quizás se mofan de Dios, los que no le dan lugar en su corazón, las vas a tener tú, aunque creas. Pero hay algo distinto, y es que son usadas con propósitos diferentes. La razón de la prueba o de la poda en tu vida es para llevarte a niveles de abundancia de fruto aún más profundos, para que te parezcas más a Dios. Porque, hermano, no puede haber madurez si no existen pruebas. Son necesarias. ¿Aquí hay algún cristiano que quiera ser un cristiano maduro espiritualmente? Diga amén. Bueno, tienes que pasar por pruebas.
No hay otro camino para llegar a la madurez cristiana. No hay otro método para que te parezcas más a Dios. Cuando tú oras y dices: Señor, yo quiero ser como tú, le estás diciendo: Señor, pásame por el proceso de la poda, porque no hay otro camino para llegar a parecernos a Jesús si no es a través de las pruebas. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No nos sorprendamos, hermano. ¿Por qué, Señor, me viene a mí esta lucha, esta prueba? No te sorprendas. Si quieres parecerte a Cristo, tienen que estar presentes. Romanos capítulo 5, verso 3 en adelante. Vamos a poner a la hermana aquí de proyectora que nos proyecte rápido porque por cuestión del tiempo. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia ¿qué? Prueba. ¿Pero qué produce la prueba? Esperanza. Ese es el método y el camino que Dios usa, hermano, para hacernos más fuertes. Primera de Pedro 1:6. Tampoco se asuste porque las pruebas son temporales. Si usted realmente entiende cuáles son sus propósitos, no van a estar ahí para siempre. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En qué? En diversas pruebas. Primera de Corintios 10:13. Qué bueno es saber que aunque a nosotros nos abruma y nos asusta la prueba, si tú entiendes que es un proceso, una estrategia del labrador para que des más fruto, entonces vas a entender que las pruebas están bajo el control absoluto de Dios, porque Él es el que toma la tijera para podar esa rama. Y miren lo que dice el apóstol Pablo: no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba. Aquí el matiz de esta palabra es prueba, que no sea que humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser que, cambiémoslo por probados. Ese es el matiz, el contexto de este versículo. No os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. En esta noche hay palabra de aliento para sus hijos, que estamos todos pasando por la prueba, pero hoy entendemos que es un proceso de Dios para que nos parezcamos más y más y más y más a Él. Cuando salgamos de esa prueba, vamos a reflejar más a Cristo en nuestras vidas. Las pruebas, hermano, fortalecen nuestras áreas más débiles. Por eso no te sorprendas que la prueba ataca en la zona que más lo necesitas, en el área que más débil tienes. Segunda de Corintios 12:10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Y mire aquí esto tan hermoso, porque cuando soy débil, entonces ¿qué pasa? Ahí hay dos perspectivas. Porque hermano, yo no sé si usted ha visto alguna vez una vid podada. ¿Ha visto alguna vez una vid podada? Eso parece un chamizo. Eso es feo. Y uno dice, uy, este árbol no. Esto es una zarza, este es un montón de ramas ahí secas. Eso no sirve para nada. Pero el labrador sí sabe. Aunque parezca fea, aunque parezca infructífera, aunque parezca derrotada, está siendo procesada, preparada para poder llevar aún más fruto. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo: cuando soy débil desde la perspectiva humana, cuando la gente me ve y dice, ay, mire, se está pasando por prueba, y eso que es hijo de Dios, y eso que es cristiano, pero siempre está pasando por prueba. Eso es lo que el mundo dice. Cuando soy débil, realmente, hermano, es que Dios me está fortaleciendo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y la misma prueba, hermano, que se convierte en la excusa de uno para apartarse de Dios, resulta ser la oportunidad de otro para acercarse a Él. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Es decir, la cuestión no está en la circunstancia. La cuestión está en si estás o no conectado a Jesús. La cuestión no está en las circunstancias, la cuestión está en si entiendes realmente el propósito de las pruebas en tu vida. Alabanzas al nombre de Jesús. Quisiera ser un poco más práctico y poner algún ejemplo para que usted me pueda entender. Pongamos el ejemplo de una mujer cuya familia va en contra del evangelio. Vamos a poner este ejemplo. Dos iguales asisten a la iglesia. Una con el tiempo se aparta, se aleja de Dios. Con el tiempo hasta apostata de la fe, se le olvida lo que creyó en algún momento, se aleja de Dios. ¿Y cuál es la razón? No, es que mis circunstancias, puede decir. Pero la otra con las mismas circunstancias, hermano, no se aleja. Al contrario, uno la ve ahí contra pronóstico, contra la marea, contra vientos, tempestades, ahí. Y la una se alejó, la otra se fortaleció. La una se apartó, la otra crece y crece y da fruto cada vez más. Y entonces uno dice, ¿qué pasó si la prueba era la misma? Quizás una de ellas estaba verdaderamente conectada. Su vid era Cristo, no otra cosa. Eso quiere decir, alabanzas al Señor. Hermano, no se trata de las circunstancias, no se trata de tu edad, no se trata del tiempo, no se trata aún de la distancia, no se trata del dinero, no se trata del trabajo, no se trata de tu infancia, no se trata de tu familia, no se trata de tu ciudad, no se trata del pueblo, se trata de que estés conectado a Jesús. Porque lo que a uno lo va a alejar,
a ti te va a acercar a Jesucristo. Y es en ese contexto, hermano, donde nosotros podemos entender aquel versículo en Romanos capítulo 8, el versículo 28. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si al no creyente le cae la enfermedad, no falta la ocasión para decir: es que reniega contra Dios. Dios, ¿por qué me castiga? Dios, ¿por qué me hace esto? Pero si el que está conectado a Cristo le cae la misma enfermedad, eso no lo aleja de Dios, eso lo acerca a Él para honrarlo, para amarlo, para exaltarlo, para glorificarlo. El espíritu egocéntrico de José fue reemplazado, hermano, con compasión, aún hacia aquellos que trataron de hacerle daño. Usted conoce la historia de José. Sus hermanos lo apedrearon, lo vendieron, pero hay que reconocer que en José había como un espíritu egocéntrico, nada parecido a Dios. Pero José aprendió a confiar en Dios. ¿A través de qué? De las pruebas que pasó. Y salía de una y el Señor ya le tenía otra poda. Y la poda será más profunda entre más maduro seas. Pero esa madurez te va a llevar a entender cuáles son los propósitos de Dios para tu vida, y que cada poda, cada prueba va a redundar en una cosecha aún más abundante. Quiero finalizar con lo que dice Génesis capítulo 50, el verso 20. José, después de haber pasado por tantas pruebas, sus hermanos lo golpearon, sus hermanos lo vendieron, fue esclavo en Egipto, creció, pero luego fue metido en la cárcel, luego lo sacaron. Después de un proceso largo de pruebas, Génesis 50, 20. Mire la declaración de José: vosotros pensasteis mal contra mí, pero mire lo que pasó. Mas Dios, ¿qué hizo Dios, hermano? Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios puede encaminar tus pruebas, tus angustias, tus circunstancias para el bien tuyo. Ahora, el bien tuyo no es todo lo que tú deseas. El bien tuyo es parecerte más a Cristo. Todo lo que te pueda pasar, esa prueba que estás viviendo, esa angustia, esa lucha, ese conflicto, esa contienda, esa circunstancia, desde lo más terrenal hasta el aspecto más espiritual, ese proceso de poda que estás viviendo, querido hermano, Dios la usará para que puedas parecerte más y más a Él, para que puedas dar mucho fruto. Y cuando nosotros entendemos eso, hermanos, las cosas cambian. Eso era lo que Jesús quería que sus discípulos entendieran, que entendieran esa diferencia, porque si ellos no interpretaban bien las actuaciones del labrador en su vida, llegarían, hermano, a conclusiones incorrectas acerca de sus propósitos y de sus planes.
Y estoy hablando de hombres y mujeres cuyas podas no fueron para nada parecidas a las nuestras. Usted imagínese los que tuvieron que morir decapitados. Imagínense los que tuvieron que morir arrodillados en medio del circo romano, viendo cómo los leones eran soltados para lanzarse sobre ellos, porque no decidieron negar el nombre de Jesús. ¿Qué tal donde ellos no hubieran entendido esto? Pero ellos entendieron que sus pruebas tenían un propósito diferente al de los demás. Yo quiero invitarte a que te ubiques en tus pies. ¿Será que tú estás entendiendo el propósito de tus pruebas? Porque a veces el enemigo te engaña con otros pensamientos, pero hoy Jesucristo te está recordando: hey, es que yo quiero que seas más parecido a mí, y cuando salgas de esta prueba te vas a parecer más a mí. Vas a tener más amor, más gozo, más paz, más fe, más bondad, benignidad, mansedumbre, más dominio propio. Yo quiero que pienses en esta hora por cuál prueba estás pasando y puedas decirle al Señor: hoy en esta noche he entendido que el propósito por el cual estoy viviendo esto es porque quieres algo mejor para mí, es porque quieres que me parezca más a ti, y la única manera en que lo haga es que pueda superar esta prueba. Pero también he entendido que todas las cosas están bajo tu control, y los que aman a Dios, no importa la circunstancia, todas las cosas les ayudan a bien. Demos ese aplauso al Señor. Demos ese aplauso al Señor. Alguien que pueda decir en esta noche: Señor, yo no voy a volver atrás. No importa la circunstancia, no importa la crisis.